hermosura. Besos y abrazo caluroso te envío desde aquí. Espero que el Señor te bendiga mucho. Y hoy te traigo un video muy especial. Hoy vamos a hablar de cómo ser libre en Cristo. Así que no te vayas. Muchos de nosotros queremos ser discípulos de Jesús. Queremos vivir una vida como aquellos hombres que vivieron con Jesús en aquel tiempo cuando Jesús estaba en la tierra. Queremos ser formados y formar a otros, pero no sabemos cómo. Es muy sencillo. Dice la palabra que si permanecemos en la palabra de Dios, si la escudriñamos, si la estudiamos, si vivimos una vida conforme a lo que esta nos dice, entonces nosotros verdaderamente seremos discípulos de Jesús. La palabra de Dios es lo único que nos puede hacer libre, es lo único que nos puede guiar a nosotros a ser discípulos de Jesús. Y tú dirás, pero yo no estoy presa, yo no estoy preso, yo no soy esclavo de nada, porque tú me hablas de que yo tengo que ser libre. Pues déjame decirte que dice la palabra que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado, entonces tú no eres libre. Pero, ¿cómo así? Si tú practicas constantemente hablar mentira, si tú fornicas, si tú fumas cigarrillos, si tú consumes alcohol y no puedes dejar de hacer eso, aun cuando tú quieras dejarlo de hacer, si para ti es imposible porque es como un vicio, eso es practicar el pecado, eso es ser esclavo de eso que no te deja hacer lo que tú quieras hacer. Es algo que está dominando todo tu ser. Entonces, tú no eres libre, tú necesitas romper esas cadenas porque hay cosas que solo el Señor la puede hacer. ¿Y cómo soy libre entonces? Bueno, dice la palabra que aquel que el Hijo libertare, ese verdaderamente será libre. Para nosotros ser libres de toda esa atadura, de todo ese pecado, tenemos que aceptar a Jesús en nuestro corazón y confesar que Él es el Hijo de Dios, que Él vino a la tierra y murió por ti, que Él murió y resucitó para que tú creyeras en Él y para que tú fueses salvo. Una vez tú confiesas eso, Dios rompe todas esas cadenas de esclavitud y a través de su palabra te guía a vivir una vida de libertad, una vida de discípulo en Jesús. Los esclavos no quedan para siempre en casa, los hijos sí. Es como, por ejemplo, tu padre tiene una empresa y tú estás trabajando en la empresa, pero aparte de ti, que ese es tu papá, hay otras personas que trabajan ahí que también son empleados. Pues los empleados llegan a un momento donde son desempleados, pero tú no. Al contrario, tú serás heredero de la empresa de tu papá. Y así es, nosotros cuando pasamos a ser hijos de Dios, cuando confesamos que Jesús es nuestro Salvador y que Jesús es nuestro hermano mayor, nosotros no somos desechados, nosotros pasamos a ser hijos y herederos conjunto con Cristo de todas las cosas que hay aquí en la tierra. Y solo así nosotros podemos ser libres en el Señor y podemos disfrutar de todas las cosas que hay aquí en la tierra, pero también cuando nosotros somos hijos de Dios, nosotros pasamos a ser protegidos por el Señor. No es que no vamos a pasar por situaciones difíciles, no es que vamos a pasar por hambruna, no es que vamos a pasar por peste, no es que vamos a pasar por tribulaciones. Sí la vamos a pasar, pero seremos protegidos por el Señor, seremos guardados por su santa misericordia en Él. Porque, mira, una cosa es nosotros creer que porque somos cristianos no vamos a pasar por situaciones, o porque somos hijos de Dios no vamos a pasar por situaciones. Sí, la vamos a pasar, pero tenemos la diferencia es que nosotros vamos a pasar por esos momentos, pero el Señor nos va a guardar, nos va a dar las estrategias de cómo caminar, de cómo enfrentar, el discernimiento de qué decir y qué no hacer ante ciertas circunstancias. No es lo mismo el trato que tiene el padre o el dueño de la empresa, haciendo referencia al ejemplo que te puse anterior, con el hijo como con el que tiene con el empleado. Nunca es igual ni será igual. Así es la diferencia que tú tienes
si tú pasas a ser hijo de Dios o si tú eres hijo de Dios con aquellos que son criaturas de Dios. Ahora, ¿cómo permanecer en esta libertad que ya el Señor me dio? ¿Cómo no volver a caer? ¿Cómo sé si por alguna circunstancia de la vida caigo? ¿Cómo me levanto? Si tú caes por alguna circunstancia ajena a tu voluntad, el Señor Jesucristo siempre está con los brazos abiertos, porque no es que tú caes de la gracia, sino que tú caes en la gracia del Señor. Y puedes, si una vez te arrepientes, ¿verdad? Y confiesa que pecaste y eso, y vienes al Señor, Él te perdona con todo el amor del mundo y te guía a cómo hacer las cosas bien, a cómo no volver a caer. Pero también como tú permaneces en el camino correcto es teniendo intimidad con el Señor, es viendo que el Padre quiere que tú hagas. Jesús dice la palabra que Él hacía lo que Dios hacía, lo que Dios le mostraba, eso Él hacía. ¿Cómo Él se daba cuenta que Dios hacía o que Dios le mostraba? Teniendo intimidad con Él a través de la oración. Solo así nosotros podemos caminar una vida aquí en la tierra de verdad, de libertad en el Señor, buscando de Él, teniendo intimidad con Él, orando, leyendo su palabra y manteniéndonos haciendo esas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Te exhorto que busque del Señor. Estos tiempos son difíciles. Estos tiempos hay muchas personas que dan falsas doctrinas, hay muchas personas que dicen muchas cosas, pero verdaderamente la palabra de Dios es la verdad. Él es la verdad en sí. Y de Él es que nosotros debemos de guiarnos y dejarnos llevar. Todo está escrito, lo que aconteció, lo que acontece y lo que ha de acontecer. Para el Señor, nada de lo que pasa en la tierra es nuevo. Todo Él nos lo dejó aquí escrito. Para Dios nada está fuera de control. Dios tiene el control de todo, incluso de tu vida. Pero tú tienes que buscar de Él. Tienes que despertar y empezar verdaderamente a hacer las cosas que tienes que hacer, porque nosotros no sabemos si en cerrar y abrir de ojos ya no estamos en la tierra. ¿Y qué pasa? Que para Dios nada es nuevo, pero para nosotros sí. Solo sé qué puede acontecer si estoy buscando de Dios. Pero el momento en que me voy de aquí, yo no lo sé. Por eso debo de tener mis cuentas claras cada día aquí en la tierra. Cada día al despertar, dar gracias y encomendarme al Señor, porque no sé qué puede acontecer. Es más, ni siquiera sé si puedo despertar. Pero en la mano de Dios estoy tranquila y tengo paz. Porque lo que sea que pase, soy hija y yo me quedo. Yo no me voy como los esclavos. Entonces te pido que hagas concientización de todo lo que está pasando a tu alrededor, de tu vida, de las cosas que tú estás haciendo, si le estás haciendo bien, que qué cosas tú quieres realmente para tu vida. Si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, continúa haciéndolo, pero si no, cambia todo, renueva todo, aprovecha este tiempo y empieza a edificar tu casa en el Señor. Empieza a edificar cada cosa que tú estás haciendo y ponlo en la mano de Dios, porque solo ahí puede prosperar. Solo ahí nada de lo que acontezca a tu alrededor puede destruir eso que tú estás construyendo. Y Dios te bendiga mucho, de verdad. Busca al Señor, porque Él es el único que nos puede dar libertad. Él es el único que nos puede dar salvación. Dios te bendiga.